El día de hoy llevaremos a cabo la presentación del trabajo especial de grado, el cual es requisito para optar al título de especialista en gastroenterología. El presente trabajo se titula Caracterización clínico-epidemiológica de hemorragia digestiva superior en pacientes con hepatopatía crónica avanzada en el Servicio de Gastroenterología Dr. José Vicente Arenas, Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, mayo 2009, mayo 2020. La hemorragia digestiva en la actualidad es una de las principales causas de atención médica de emergencia a nivel mundial y la primera causa de índole gastroenterológico. La hemorragia digestiva superior es la pérdida de sangre provocada por una lesión en el tracto gastrointestinal localizado por encima del ángulo de Treis. Representa una de las condiciones clínicas en la que los pacientes acuden con mayor frecuencia a la emergencia de los servicios de salud, con una incidencia anual estimada de 40 a 150 casos por 100.000 habitantes. Son múltiples las causas de hemorragia digestiva superior, entre las cuales podemos nombrar la etiología ulceropéctica, varicial, esofagitis, duodenitis, etiologías vasculares, neoplásicas, entre otras. Las dos causas más frecuentes son la de etiología ulceropéctica y la secundaria hipertensión portal. Para un mejor discernimiento del tema, se ha dividido en la hemorragia digestiva superior de origen varicial y no varicial. La hemorragia digestiva de origen varicial es menos frecuente, sin embargo posee una elevada tasa de morbimortalidad. La hepatopatía crónica avanzada es un deterioro progresivo de las funciones hepáticas durante más de 6 meses, que incluye alteraciones en la síntesis de factores de coagulación, proteínas, desintoxicación de productos nocivos del metabolismo y excreción de bilis. Es un proceso continua de inflamación, destrucción y regeneración del parénquima hepático que conduce a fibrosis y cirrosis. La cirrosis no es más que una etapa final de la enfermedad hepática crónica que da como resultado la alteración de la arquitectura del hígado, la formación de nódulos diseminados, la reorganización vascular, la neoangiogénesis y el depósito de matriz extracelular, el cual tiene un diagnóstico histopatológico o imagenológico. El espectro de etiologías es amplio para la enfermedad hepática crónica, en las cuales destacan la etiología etílica, infecciosas como virus de hepatitis B y C, metabólica como hígado graso no alcohólico, tóxicas, genéticas, autoinmunes y criptogénicas. Los signos y síntomas de la hepatopatía crónica pueden ser inespecíficos, como fatiga, anorexia, pérdida de peso o depender de la complicación que haya desarrollado el paciente. Las 3 complicaciones importantes se deben a la hipertensión portal, insuficiencia hepatocelular y carcinoma hepatocelular. Las modificaciones del parénquima hepático conllevan al desarrollo de rigidez del tejido, lo que favorece la limitación para el flujo sanguíneo en el interior de los vasos de pequeño y mediano calibre. Estas modificaciones estructurales favorecen el aumento de la presión en el interior de los vasos sanguíneos de gran calibre, como ocurre en el sistema porta, lo que genera red venosa, hipertensión portal y a su vez red venosa colateral. El desarrollo de la hipertensión portal en la enfermedad hepática crónica está asociada con varias manifestaciones que complican la estabilidad del paciente. Con más frecuencia tenemos las varices esofágicas, gástricas, la citis y la encefalopatía. Las varices por hipertensión portal se presentan alrededor del 50% de los pacientes con enfermedad hepática crónica, con una frecuencia de aparición de 5 a 15% anual. Es por ello que un estudio endoscópico oportuno permite el diagnóstico de estas patologías de forma precoz. Las varices esofágicas se clasifican según el consenso de Baveno en varices esofágicas grandes y pequeñas según el diámetro de las mismas, menor de 5 pequeñas y mayor de 5 milímetros grandes. Las varices gástricas, a su vez, según la clasificación de Sarin o el consenso de Sarin, las clasifica en varices esofagogástricas y gástricas aisladas. Las varices esofagogástricas se clasifican en tipo 1 cuando son continuación de las varices esofágicas y se extienden de 2 a 5 centímetros debajo de la unión esofagogástrica, a lo largo de la curvatura menor del estómago. Las varices esofagogástricas tipo 2 se extienden por debajo de la unión esofagogástrica hacia el fondo gástrico. Las varices gástricas aisladas se dividen a su vez en tipo 1, las cuales están localizadas en el fundus, y el tipo 2, localizadas en cualquier parte del estómago. El pronóstico de los pacientes con hepatopatía crónica se determina a través del establecimiento del avance de la enfermedad, siendo uno de los más utilizados la clasificación de Shayput, que involucra variables como ascitis, encefalopatía, albúmina, bilirrubina y tiempo de protrombina o INR. Los resultados se clasifican en clase A,
clase B y clase C. A esta clasificación se le suma también el puntaje o la clasificación de MELT, que es el modelo de estadio final de enfermedad hepática, la cual utiliza valores séricos de bilirrubina, creatinina y ENR para predecir el pronóstico de la enfermedad y para priorizar los pacientes en espera de trasplante. Con la realización de este estudio se pretende dar a conocer nuestra realidad en cuanto a los factores de riesgo, causa y mortalidad de la hemorragia digestiva superior en pacientes con hepatopatía crónica avanzada. Esto permitirá mejorar las estrategias de manejo y detectar a tiempo potenciales determinantes de hemorragia grave en estos pacientes. De tal manera que es una problemática la cual acarrea un problema de salud pública a nivel nacional y mundial, y la relevancia de la misma en el campo de la investigación nos lleva a plantear como objetivo general conocer las características clínico-epidemiológicas de hemorragia digestiva superior en pacientes con hepatopatía crónica avanzada ingresados en la emergencia de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera durante el periodo mayo 2019-mayo 2020. Se cuenta como objetivos específicos distribuir por grupo etario y género, clasificar según la etiología de la hepatopatía crónica y las posibles comorbilidades, conocer el índice de Shai-Put, clasificar el tipo de presentación clínica de la hemorragia digestiva superior, determinar los hallazgos endoscópicos y etiología del sangrado y establecer el motivo de egreso. En cuanto a los materiales y métodos, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. La población estuvo compuesta por pacientes con diagnóstico de hepatopatía crónica avanzada que presentaron hemorragia digestiva superior ingresados en la emergencia de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera durante el periodo mayo 2019-mayo 2020. La muestra fue de tipo intencional, no probabilística, integrada por 40 pacientes que acudieron al periodo señalado y que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: diagnóstico de hepatopatía crónica avanzada que cursaron con un episodio de hemorragia digestiva superior. Se excluyeron a aquellos pacientes menores de 15 años que no tenían pruebas de funcionalismo hepático completas y en las cuales no se pudieron realizar endoscopia. Se recolectó la información mediante historia clínica y una ficha diseñada exclusivamente para esta investigación, donde se vaciaron las variables como edad, sexo, etiología de la hepatopatía crónica, comorbilidades, presentación de la hemorragia, índice de Shai-Put, hallazgos endoscópicos y etiología del sangrado y motivo de egreso. Los datos obtenidos fueron tabulados en una base de datos utilizando el software LibrePath versión 3.21. Se procesó la información y los resultados fueron presentados en tablas estadísticas en las cuales se aplicó la técnica de análisis estadístico descriptivo y univariado. Los resultados fueron presentados en cuadro de distribución de frecuencia absoluta y relativa. En cuanto a los resultados, la hemorragia digestiva superior constituye una de las entidades clínicas más frecuentes en los pacientes con hepatopatía crónica avanzada, siendo incluso la principal causa de ingreso hospitalario y de mortalidad en esta población. En la tabla número 1, según la distribución de los pacientes con hepatopatía crónica avanzada con hemorragia digestiva superior, según el grupo etario y género, se determinó que el grupo etario que predominó fue entre 50 y 59 años, con un 32.5%. Siendo el sexo femenino el más prevalente con un 57.5%. Estos hallazgos concuerdan con los encontrados en el estudio realizado por Martínez y Rodríguez al investigar sobre indicadores clínicos, endoscópicos y de ultrasonido para el riesgo de hemorragia varicela en pacientes con cirrosis. Nos establecieron que la prevalencia era del sexo femenino, al igual que Semper y colaboradores, donde evidenciaron que la edad con mayor prevalencia era superior o mayor a 65 años. Sin embargo, estos hallazgos difieren del estudio realizado por Parra y colaboradores en el 2013, donde el sexo masculino fue prevalente con una edad mayor de 65 años. En cuanto a la tabla número 2, donde se distribuyó según la etiología, se determinó o se evidenció que la etiología metabólica fue la primera causa de hepatopatía crónica avanzada en la población estudiada, la cual difiere del estudio realizado por Romero y colaboradores en el año 2006 y Páez y colaboradores en el año 2004, donde evidenciaron que la primera causa de hepatopatía crónica fue la etílica. En la tabla número 3 se distribuyó según las comorbilidades asociadas, en la cual la hipertensión portal, la hipertensión arterial es la más prevalente, lo cual concuerda con el estudio realizado por Lice, donde evidenciaron que la hipertensión arterial fue la patología más predominante.
Según la distribución, de acuerdo al índice de Shai-Put, presentación clínica y tipo de sangrado, se determinó que respecto a la escala de Shai-Put, se determinó que el índice C fue el resultado con mayor frecuencia reportado en la población ingresada, evidenciándose que existe correlación con los estudios reportados por Parra y colaboradores y Portillo, donde reportaron que la mayoría de los pacientes ingresados correspondían a la clasificación de Shai-Put C. Hallazgos que difieren del estudio realizado por Martínez y Rodríguez, donde reporta que la población estudiada correspondía a la clasificación Shai-Put B. La clasificación de Shai-Put constituye la principal herramienta para la estadificación y pronóstico de los pacientes con hepatopatía crónica, siendo la clasificación C la más frecuente, evidenciada en la población con ingreso hospitalario. En cuanto a la presentación clínica, que ameritó el ingreso en los pacientes en el área de emergencia fue la hemorragia digestiva superior expresada en hematemesis y melena, siendo la hemorragia de origen varicial la que se evidenció con mayor frecuencia. Estos hallazgos corresponden con los reportados por Parra y colaboradores, donde de igual forma reportaron que la ruptura varicosa era la principal causa de hemorragia digestiva en la población evaluada. Por otro lado, luego de realizar el estudio endoscópico, el hallazgo más frecuente encontrado correspondía a la presencia de varices esofágicas grandes, hallazgo que concuerda con lo encontrado con Martínez y Rodríguez, donde evidenciaron que existían varices esofágicas grandes. Por último, la tabla 6, en cuanto a la distribución de acuerdo al motivo de egreso, fue la causa de egreso fue la mejoría clínica en la mayoría de la población, lo que difiere del AIDS, donde existió mayor incidencia de mortalidad en la población. A pesar de que este estudio la principal causa de egreso fue la mejoría, el porcentaje de mortalidad de un 30% fue elevado en comparación con el estudio realizado por Contreras y colaboradores, donde reportan una mortalidad alrededor del 10%. En cuanto a las conclusiones, se determinó que el grupo etario entre 50 y 59 años fue el predominante, el sexo femenino, la etiología de la hepatopatía crónica fue la metabólica, en donde se determinó que la comorbilidad asociada más predominante fue la hipertensión arterial, con un índice de Shai-Put C. La presentación clínica de la hemorragia digestiva superior estuvo caracterizada por hematemesis y melena. El diagnóstico endoscópico principal fue en varices esofágicas grandes y la etiología del sangrado fue de origen varicial, en la cual se presentó que en la mayoría de los casos el egreso fue por mejoría. En cuanto a las recomendaciones, se recomienda mantener esta línea de investigación con una muestra superior para así estimar un perfil epidemiológico más preciso con respecto al área local y dar a conocer el impacto que este tipo de enfermedad acarrea. Identificar y vigilar de manera oportuna las etiologías que provocan hepatopatía crónica y así evitar que progresen hasta desarrollar complicaciones como hipertensión portal. Se recomienda realizar evaluación endoscópica oportuna y manejo farmacológico adecuado, que es profilaxis primaria, en los pacientes con hepatopatía crónica. Esto está orientado a prevenir el primer evento de sangrado varicial. También realizar seguimiento endoscópico en pacientes que hayan cursado con episodio de hemorragia digestiva superior, dada la elevada mortalidad que tiene el resangrado. Muchas gracias. Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Muchas gracias.